Hola a todos, bienvenidos a este programa llamado The Blackest Noise, el programa en donde analizamos música, donde hablamos del formato físico, ya sea en vinilo, en cassette y en CD. Y pues hoy vamos a hablar de algunas recomendaciones que yo quiero hacerles sobre música electrónica. Realmente la música electrónica no es mi fuerte, realmente creo que es de lo que menos escucho, pero sí hay algunas cosas que me gustaría enseñarles, que es de lo que más escucho y lo que pues de alguna manera me he metido más a un género que tal vez no estoy tan explorado porque es gigantesco. Así que pues vamos a darle. Empezar vamos a hablar de un disco, dos discos hermanos de una banda bastante peculiar porque es una banda que yo descubrí gracias a la disquera de Apex Twin, que es Warp Records. Estamos hablando de Autechre. No sé si se pronuncia así, Autechre o Autechre. La verdad no estoy muy seguro. Esta es una banda inglesa que, bueno, es un dúo, más bien inglés, que sacan estos dos discos en 2020, que serían su decimocuarto y decimoquinto álbum, el Plus y el Sign. Álbums que están muy dentro de la vena de lo que es el IDM, dentro de lo que es el Dark Ambient. No llega a ser tan excesivo ni tan agresivo como lo que de repente propone Apex Twin en discos como el Richard D. James o el Come to Daddy, sino que se parecen mucho más a lo que hace Richard D. James dentro del I Care Because You Do. Yo creo que sería algo similar, que sería como este IDM más tranquilo, más conceptual, más cargándose hacia el ambient y el drone, y no tanto hacia lo que sería el acid house o el jungle. Así que se los recomiendo mucho escuchar los dos, el Sign y el Plus de Autechre. Bien, vamos a Venezuela con una de las productoras de música electrónica que yo más admiro y que más respeto dentro de lo que es digamos, una nueva generación de músicos. Estamos hablando de Arca, esta productora venezolana que en este su primera parte de la saga de Kick del 2020, este que además sería su cuarto álbum. Empieza con un sonido de Deconstructed Club, mucho más cargado hacia incluso ritmos latinos como el reggaetón. Por ahí un canal que a mí me gusta mucho que es Music Radar Clan lo describía como reggaetón futurista, que creo que sí queda bastante bien, aunque digo, si son gente que no les gusta el reggaetón, pueden entrarle y puede que encuentren algo que les guste, además de que hay increíbles colaboraciones junto con Rosalía y con la gran Björk, que de hecho si no sabían pues Arca empezó siendo productora de Björk, empezó teniendo estas pequeñas colaboraciones con ella, hasta que ya empieza a volverse una figura más individual y más potente. Y pues yo la admiro mucho y sus presentaciones en vivo son fantásticas. Así que si tienen la oportunidad de ver Arca en vivo, no la desperdicien y escuchar este gran disco, el Kick 1 de Arca. Bien, vámonos con Vaporwave. Estamos hablando en esta ocasión del Infinity Frequency, perdón, con este álbum llamado Between Two Worlds, un álbum del 2018 de este proyecto de Computer Gaze, de Vaporwave, muy característico por ser poco conocido, hay muy poca información sobre este proyecto. Todo se basa básicamente en Bandcamp o en SoundCloud. Es de estos proyectos que, pues por ejemplo, si les gusta mucho toda esta parte de los backrooms o los espacios liminales, la música que hace Infinite Frequencies es súper agradable para acompañar este tipo de momentos en los que ustedes vean cosas de backrooms. De hecho, yo conocí este proyecto gracias a un canal de YouTube de Pat Sheddington, donde él analizaba si la foto de la portada realmente existía o si era algo creado a partir de inteligencia artificial o fotomontaje, y a partir de ahí empezó como toda esta saga que tiene él sobre el Vaporwave, y a mí de todo lo que es el Vaporwave junto con Macintosh, yo creo que Infinite Frequency es lo que más me gusta. Así que aquí está el Between Two Worlds de Infinity Frequencies. Bien, vamos con otro productor de música electrónica que yo admiro mucho y que lamentablemente falleció hace 3 años. Estamos hablando de Goa Hill con su gran
Carmageddon, perdón, el Carmageddon, que es un álbum del 2005 en donde él se mete mucho al psytrance. De hecho, él siempre fue uno de los grandes estandartes del psytrance o del trance más psicodélico, si lo quieren ver así. Goa Hill es un tipo que, pues bueno, nació en los 50, entonces él viviendo en San Francisco tuvo toda esta influencia de la cultura hippie. Después se fue a la India, donde aprendió toda esta cultura india, indie, todo esto lo regresó a San Francisco y además son famosas sus presentaciones porque se supone que te daban una ubicación en una montaña, en un cerro o en un paraje ahí ambiental. Era gratis, tú podías ir, pero bueno, siempre y cuando lograras llegar porque era caminando. Y ahí daba estos festivales de trance que duraban 24 horas, donde él estaba 24 horas tocando de día a noche. Y era muy famoso porque pues tú veías a una persona ya mayor, un anciano bastante hipioso tocando trance y con la gente pues perdida, ¿no? Entonces yo les recomiendo mucho a Guajil, que en paz descanse con su Carmageddon. Bien, vamos con algo un poquito más comercial. Una banda que, pues bueno, ya es muy icónica. Los Chemical Brothers con su gran Push the Button. Este que vendría siendo su quinto álbum del 2005, en donde se meten al down tempo, al big beat. Una banda que, pues también le ayudó muchísimo a MTV. MTV por algunos momentos sí pasaba música electrónica, a pesar de que era un canal más enfocado en el rock, pero la música electrónica de repente aparecía y los Chemical Brothers eran una de esas bandas que siempre estaban en rotación gracias a sus fantásticos videos. Aquí yo me acuerdo mucho de Galvanize, que es mi canción favorita de ellos, justo porque tenía un estilo muy parecido a una película que me encanta, que es La Haine, El Odio, y tenía esta vibra y además de que la canción es brutal. Y pues bueno, yo les recomiendo mucho toda la discografía de los Chemical Brothers, que es fantástica, pero sobre todo este álbum, el Push the Button del 2005. Push the button. Bien, vamos con otra de las personas que más admiro dentro del mundo electrónico. Estamos hablando de Alessandro Cortini, que en esta ocasión vamos a hablar del el que más me gusta a mí de la saga de Force, que es el Force número 3. Este álbum de su cuarto álbum de estudio del 2015, en donde se mete al dark ambient, donde se mete a la música más similar al drone, pero sin la parte tan glitch del drone no tan repetitiva, sino que sí de repente es más de crescendos, como el Dark Ambient, y que, pues bueno, gracias a sus proyectos solistas, él logró llamar la atención del gran Trent Reznor y logró ser parte de Nine Inch Nails tanto en estudio como en gira, que es donde yo lo conocí, y he seguido su carrera solista y es fantástica. Alessandro Cortini es de los músicos que yo más admiro y pues en YouTube incluso pueden ver algunas clínicas que él da de cómo usa sus sintetizadores, sus matrices, sus instrumentos y da estas como clínicas, estas clases. Así que yo les recomiendo mucho el Force número 3 de Alessandro Cortini. Y bien, vámonos con un titán de la música electrónica, DJ Shadow, con su gran debut de 1996, el Introducing, un álbum de instrumental hip hop, de sampledelia, de trip hop, que pues bueno, tiene la curiosidad de que es el primer álbum que fue 100% grabado de manera digital. Lo que cuenta la historia es que DJ Shadow se la pasaba en tiendas de discos buscando discos viejos, olvidados, para samplear, hasta que en una famosa tienda el dueño, como lo conocía, le dio permiso de entrar a la bodega y ahí estuvo años recopilando y recopilando discos viejos, samples, singles, hasta que logra armar este gran proyecto llamado The Introducing, que es exquisito, es un álbum lleno de momentos muy bien armados, a pesar de que pues ninguno de los samples son de la misma envergadura, todos son distintos, se siente como un producto sumamente unificado, es un tipo muy respetado y es un álbum que sin duda la gran mayoría de la gente del mundo electrónico ha referenciado como su gran influencia, así que yo se los dejo aquí, Introducing de DJ Shadow. Y bien, vámonos con una chica que yo también admiro mucho y que me parece también uno de de las grandes propuestas dentro de la música electrónica. Estamos hablando de Caterina Barbieri con este que vendría siendo su tercer álbum del 2019, Ecstatic Computation.
un álbum de Progressive Electronic, de Drone, y que también ella pertenece a un género que yo conocí gracias a ella, que es el Dark Techno, que es esta combinación entre el down tempo, entre el dark ambient, entre la música un poquito más baja dentro de tono y de tiempo, pero que tiene momentos sumamente agresivos dentro de lo bajo que puede llegar a ser. No sé si eso tiene algún sentido. Además, las presentaciones de ella en vivo también son excelentes, porque es una chica que parece que no está en vivo, o sea, ella nada más está con sus instrumentos, no voltea a ver al público, no interactúa con nadie y la ves 100% concentrada todo el tiempo. Y a mí me parece eso como muy enigmático y me atrae mucho eso. Así que aquí está Caterina Barbieri con su Ecstatic Computation. Bien, vámonos con un EP de un proyecto neoyorquino. Estamos hablando de Space Jesus con su Atom Plus Eve. Este EP debut del 2014 de este productor musical de Brooklyn, que se mete mucho como al dubstep, que se mete mucho a la psicodelia. De hecho, es un álbum, bueno, un EP bastante fácil de llevar, bastante psicodélico, bastante delicioso. Es muy bailable, pero al mismo tiempo yo creo que sí es un álbum en el que puedes poner de noche, cerrar los ojos con tus audífonos y disfrutar las diferentes combinaciones que hace Space Jesus, porque sí es un álbum bastante divertido, yo diría, es un álbum divertido. Así que aquí está este EP, Atom Plus Eve de Space Jesus. Bien, vámonos con mi guitarrista favorito, que también tiene su respectiva faceta electrónica. Estamos hablando de John Frusciante con el gran Enclosure. Este álbum, más bien es un álbum de su onceavo álbum del 2014, que de hecho, como curiosidad, él para promocionarlo lo cargó dentro de un satélite y tú tenías que descargar una aplicación. Entonces, cada vez que el satélite pasaba por donde estabas, podías escuchar el disco gratis, cosa que, digo, eso fue hace 12 años. Hoy en día creo que ya nadie le traería mucho esa idea, pero a mí me pareció interesante. Se mete mucho al synth pop progresivo, todavía tiene rasgos de voz, o sea, todavía canta en algunas canciones junto con la música, y de repente sí suenan cosillas de guitarra, pero es de los primeros discos de Frusciante donde ya empezaría a abandonar la guitarra para meterse más a la electrónica. Así que aquí está Enclosure de John Frusciante. Vámonos con Steven Wilson, con su gran proyecto No Man, junto con el gran Tim Bowness, que aquí con este su séptimo álbum del 2019, Love You to Bits, Wilson y Bowness se meten a un primer disco después de 11 años, desde el Schoolyard Ghosts, no hacían nada, y aquí se meten a un electropop que justamente es el género con el que ellos empezaron el proyecto de No Man. Este sin duda es el proyecto más electrónico de Steven Wilson y que está dividido en dos partes, el Love You to Bits y el Love You to Pieces, que cada una tiene 5 partes, que hablan justamente de estas relaciones amorosas desde la perspectiva del Beats y desde la perspectiva del Pieces. Un álbum muy accesible, muy fácil de llevar y que es un muy buen punto de partida si le quieren entrar a este proyecto de Steven Wilson. Así que aquí está, No Man, Love You to Bits. Vamos con una tontería, un álbum de una banda que me parece que es un chiste que llegó muy lejos, pero aún así me gusta bastante. 100 Gex con este álbum llamado 10,000 Gex, esta banda de Missouri dentro del hyperpop, del noise de repente, este que vendría siendo su segundo álbum del 2023, que es una banda que a mí me ha vuelto loco desde que los conocí con su álbum anterior, 1000 Gex. Yo los conocí gracias a Adult Swim, que era estos segmentos de Cartoon Network en donde ponían bandas. Por ahí alguna vez llegó a tocar Mastodon, si no mal recuerdo. Y yo los conocí a ellos porque traían siempre como estos disfraces de hechiceros, como tipo Gandalf, pero tocaban música electrónica agresiva que de repente tenía voces y de repente tenía como bromas entre ellos dentro del hyperpop. Y a mí me fascinaron y pues bueno, es una banda que a mí me gusta mucho, es muy divertida, no hay que tomársela muy en serio, o sea, son dos tipos siendo nada más como súper random y pasándosela bien, y a mí pues eso es lo que más me gusta, ¿no? 10,000 Gex de 100 Gex.
Vámonos con otra institución dentro de la música electrónica, otro proyecto que también salió de Warp. Estamos hablando de Boards of Canada, con su gran debut de 1998, Music Has the Right to Children, un álbum de psicodelia, de IDM, de downtempo, que siempre te da una sensación como malvibrosa, como que estás viendo algo que tal vez en algún momento vas a descubrir algo que no te va a gustar, porque tiene esta vibra como vintage, como de que estar escuchando un cassette muy viejo con mucho glitch y con mucha psicodelia, pero que, pues bueno, gracias a este álbum, Boards of Canada se ha convertido en una institución. Su segundo álbum, el Geogadi, también es un álbum que se ha estudiado muchísimo dentro de la música electrónica. Y bueno, este año tenemos el gran regreso después de 13 años de Boards of Canada con el Inferno, pero todo empezó aquí con el Music Has the Right to Children, que además siempre sus portadas son muy eclécticas porque borran las caras de los protagonistas de las fotos y también es como algo que ha influido mucho en la estética que a mí me gusta. Así que aquí está el Totem, Boards of Canada con Music Has the Right to Children. Vámonos con algo que los que son de mi generación seguramente recordarán mucho, esta banda llamada Justice con su gran debut Cross, su debut del 2007, con este electro house que lograron volverse súper virales gracias al gran video de Dance, con las playeras estas que cambiaban de forma y que muchos en mi generación empezamos a llamar como que eran los herederos de Daft Punk, porque tenían esta vibra muy de este house accesible, ellos también son de Francia y también son un dúo. Entonces tienen esta vibra muy similar a Daft Punk, a pesar de que, pues bueno, es una banda que con el tiempo creo que se empezó a diluir un poquito y hoy en día, pues tal vez ya no mucha gente se acuerda de ellos, pero a mí en su momento me encantaron porque a mí me gustaba mucho Daft Punk y este disco me encantó en su tiempo. Así que aquí está el Cross de Justice. Bien, vamos con una banda que también como que es un poquito más de culto. Yo recuerdo mucho sus videos musicales. Estamos hablando de Basement Jaxx con su gran segundo álbum, Rooty, álbum del 2001, que ellos es una banda de house, de techno, que tenían estos videos muy extraños, muy de la era de MTV. Por ahí, Where's Your Head At, que eran estos monos que interactuaban con humanos, y también Romeo, que era esta vibra como muy de Bollywood con Natalie Portman, o sea, era música muy ligada a los videos musicales y Basement Jaxx también era una banda que me parecía como dentro de la vibra de A Hundred Jacks, muy de broma, pero también hacen música sumamente interesante, así que les recomiendo mucho el Rooty de Basement Jaxx. Bien, vamos con otra locura, un debut espectacular que de una banda que me parece que es una de las mejores, eh, podríamos decir que es una super banda dentro de lo que es la música electrónica. Estamos hablando de Moderat, proyecto alternativo del gran Apparat, que hoy lo saqué porque ya habíamos hablado de Apparat. Este que vendría siendo su debut del 2009, el homónimo Moderat, que es un tecno minimalista súper bien ensamblado. Yo creo que es un álbum que no es para nada música electrónica para bailar. Yo creo que junto con Apex Twin, yo creo que es de esos álbumes que hay que acostarse, ponerte audífonos, apagar la luz, cerrar los ojos y escuchar la delicia que es este álbum. Es un álbum que tiene muchas capas, muchos momentos muy complejos, como muchos momentos más minimalistas, pero sin duda es un álbum que hay que diseccionar, además de que Moderat siempre ha sido especialista en estas portadas como muy emblemáticas con mucha sátira, ¿no? Así que el gran debut homónimo de Moderat. Bien, vamos con otra monstruosidad, el que muchos han llamado el mejor álbum de música electrónica del siglo XXI, On True, The Burial, este que vendría siendo su segundo álbum del 2007, otro músico bastante ecléctico que no se sabe mucho de él, que hay muy pocas fotos, creo que solo hay por ahí una, que es la que tiene en su Spotify. Ambient, dubstep, muy garajero, es un álbum que se siente como estar en un autobús con lluvia en la tarde viendo la ventana, la ciudad. Es un álbum que se siente muy citadino, muy como ruido de ciudad, con muchos samples vocales que se ensamblan de una manera
muy deliciosa y muy natural. O sea, yo creo que todas las transiciones entre canciones o entre mismos samples son muy deliciosas y es un álbum que yo describiría con esta icónica palabra que es el chill, ¿no? Yo creo que es un álbum súper chill, súper rico y que también es un álbum, repito, para andar en el tráfico con lluvia, sin duda el On True de Burial. Y bien, vamos con una rareza, un álbum que compré nada más por su rareza y que descubrí que es bastante interesante. Estamos hablando de Severed Circuits de Dante Augustus Scarlatti, este que vendría siendo un split de 2017, que yo lo compré con una empresa llamada Auris Apothecary, que se dedican a vender cassettes o CDs o a veces vinilos, pero destruidos o mm, como ensamblados de una manera más artística. Por ahí tienen vinilos destruidos, derretidos, o cintas que vienen dentro de floreros, pero con ladrillos o con tierra encima, para destruirlos completamente. Se les conoce como la antimúsica. Y este que vendría siendo un split de Dante Augustus es un sonido muy drony, muy parecido a lo que él estaba haciendo anteriormente. Y miren, justamente aquí está. Está partido a la mitad, la cinta y el cassette, así que pues básicamente es imposible escucharlo. Lo pueden escuchar en su Bandcamp, pero a mí me parece que es precioso. Todo lo que saca Auris Apothecary es precioso, así que búsquenlo, es maravilloso. Y pues bueno, aquí está el Severed Circuits de Dante Augustus Scarlatti. Y vamos con una banda que conocí otra vez gracias a MTV, gracias a un segmento que ponían de videos de recomendaciones, digámosle así. Estamos hablando de Hertz con el Gran Happiness, su debut del 2010, una banda de synth pop que también mete muchos elementos como góticos, como de Darkwave, muy parecidos a Depeche Mode. Se siente como la parte más popera de Depeche Mode. eh, y que es una banda que, pues a pesar de que tal vez en su primer disco la gente no los conoció mucho y no les fue tan bien, yo creo que es un álbum que la gente que le gusta la música electrónica de la rama de Depeche Mode, pero tampoco quiere nada tan saturado, tan rápido o incluso bailable y les gusta la música muy melancólica, sin duda Hearts es para ustedes. Un álbum súper triste, un álbum con canciones muy melancólicas. Por ahí hay una colaboración incluso con la gran Kylie Minogue. Así que yo les recomiendo este gran debut y les recomiendo toda la discografía de Hearts, que es espectacular. Hearts con Happiness. Con otra gran obra maestra de los noventas. Estamos hablando de The Fat of the Land de The Prodigy, su tercer álbum de 1997, álbum de Big Beat, de Breakdown, de hardcore. O sea, es un álbum que yo siempre he sentido que es un excelente puente entre lo que sería el punk, el metal y la música electrónica. Este es el punto medio. Por eso justamente The Prodigy es una banda que nunca ha logrado como encajar bien. Bueno, logró porque lamentablemente Keith Fleet ya falleció, aunque la banda ha seguido sin él, pero no ha sido lo mismo sin el gran Keith, que, dato curioso, él empezó siendo el bailarín de la banda, y este es el primer disco, hasta el tercer álbum, es donde ya empezó a ser el vocalista icónico que hoy en día recordamos. Este es la edición especial en donde vienen algunas maquetas en la parte 2, pero sin duda es uno de los discos más importantes de la música electrónica y que sirve mucho como puente para la gente que le gusta el punk y el metal y se quiere meter a la electrónica. The Fat of the Land de The Prodigy. Con otro EP que pues uno de los músicos que más polémicas dio en los 2010 es porque o lo odiabas o lo amabas, era raro un punto medio. Skrillex con su debut EP, su segundo EP, perdón, el gran Scary Monsters and Nice Sprites del 2010, el álbum que catapultó a Skrillex al tope de lo que era el dubstep, un género que, pues repito, para mi generación fue un bombazo de música electrónica rápida, potente, súper radial, pero para otra gente un poquito más recatada dentro de lo que es la música electrónica, le parecía que solamente era ruido y que incluso se le llamaba que era como hacer música con licuadoras, ¿no? Un EP que le dio su primer Grammy y que, pues bueno, para los que no ubican a Skrillex, él salió de una banda de post-hardcore, de emo-core súper importante llamada From First to Last, el gran Sonny Moore, pues su vocalista, dos álbums, se va a hacer música electrónica, le va increíble
y hace poco regresa de manera esparcida por ahí en algunos festivales con From First to Last, pero bueno, hoy ya es legendario el gran Skrillex y este es el álbum, bueno, el EP con el que yo lo conocí y me enamoré de su música. Scary Monsters and Nice Sprites de Skrillex. Y bien, volvemos con John Frusciante, solamente que ahora en su proyecto alternativo de música electrónica, Trick Finger, con este que vendría a ser su tercer álbum del 2020, She Smiles Because She Presses the Button, un álbum que comenzó a escribir tras su segunda salida de los Red Hot Chili Peppers después del Stadium Arcadium, y que aquí se mete más al acid house, al acid techno. De hecho, es un álbum que se parece muchísimo más a Aphex Twin de lo que se parece a John Frusciante como solista. Eh, un álbum que yo creo que es el proyecto más alejado de John Frusciante de lo que podría ser la música comercial. Es así tecno muy raro porque mete mucha progresión, mete muchos elementos de glitch y aquí ya no hay ni un solo rastro de guitarra, de hecho no hay rastros ni siquiera de voz, es música electrónica puramente instrumental y pues a mí me gusta mucho, sobre todo pues todo lo que es John Frusciante a mí me gusta mucho, ¿no? Así que Trick Finger con el gran She Smiles Because She Presses the Button. Bien, vamos con una locura de internet que gracias al gran Pat Chedington también logré conocer. Machine Head con su Wolf Girl, un álbum debut del 2014 que se mete al breakcore, al acidcore. Es un álbum súper violento, a pesar de que de repente no despega a volverse casi casi acid house. Sí es un álbum violento dentro de todos los bajos y los graves que tiene. Con los ritmos. De hecho, Pat Chedington en el video que le dedica a este álbum dice que es el video más agresivo de la historia del Internet. Yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero sí es un álbum que me parece que no te da descanso. O sea, todo lo que dura te hace sentir súper como intimidado, súper paranoico porque no te suelta en ningún momento, además de que la portada le ayuda muchísimo a volverse este hito agresivo que no sé si es una ilustración descompuesta de un hombre lobo en Londres, un hombre lobo americano en Londres, no sé si estoy bien, y además el nombre de la banda Machine Girl, que viene de una película japonesa que es maravillosa, del mismo nombre. Se los recomiendo muchísimo, es bestial, es agresivo, no da pausa, no da tregua, es un álbum que no los va a dejar indiferentes y que con audífonos suena excelente. Machine Girl con su gran Wolf Girl. Y para terminar, quise terminar de una manera un poquito más amable, más comercial, con el gran Deadmau5, con su excelente sexto álbum del 2012, álbum title Goes Here, un álbum de progressive house, de trip hop, que tiene por ahí una excelente colaboración con el gran Gerard Way en Professional Griffers. Deadmau5, que siempre ha sido este DJ muy accesible, pero también muy respetado, que siempre se ha metido mucho en la parte tecnológica, que ha incursionado incluso en la parte escénica con este set que tiene en vivo, que es como un cubo que cambia de colores, que proyecta videos y que él está encima, además de su icónica cabeza de ratón, que de repente sí he visto que en vivo se la quita y que es un tipo que a mí me gusta mucho, además de que esta versión que tiene esta portada con, no me acuerdo cómo se llama esto, de los tazos, los que son de mi generación se acordarán esto de los tazos, que es una versión especial que trae sus dos discos y que pues vale mucho la pena. Para entrar en la música electrónica, yo creo que Deadmau5 es un muy buen inicio porque también es muy proveniente de la escuela de Daft Punk. Así que aquí está Deadmau5 con su álbum Titles Goes Here. Y bien, con esto terminaríamos las recomendaciones de música electrónica que quise hacer. No me metí a Massive Attack, a Aphex Twin, a Apparat, a Daft Punk, porque son bandas que además de que ya son pues siempre recomendadas, son bandas que ya han platicado mucho de ellas y quisiera pues meterme a algo un poquito más rebuscado, ¿no? Así que espero que les hayan gustado estas recomendaciones. Si ustedes tienen recomendaciones de música electrónica que se parezcan a algo así, déjenla en los comentarios. Si ya las conozco, podemos hacer un video y si no las conozco, pues les agradezco mucho la recomendación. Recuerden que en TikTok también armamos
videos o recomendaciones o incluso resúmenes de estos mismos videos. Así que, pues nada, gracias por acompañarnos otra vez aquí en The Blackest Noise. Mi nombre es Ismael y nos vemos a la siguiente. Chao.